Ya, entonces ahora comenzamos bien. Gracias por el aviso. Bueno, entonces la idea es que una vez que tengamos nuestro input, que son los FASTA alineados, tenemos que pasarla a una matriz de distancia con una función que calcula las distancias y luego utilizamos esta matriz como input para poder construir los árboles. Y finalmente, una vez que ya construyamos estos árboles, podemos hacer bootstrapping, construir muchos árboles para obtener finalmente un consenso. Y luego podemos interpretar estos resultados. ¿Ya? Nosotros en la clase pasada ya habíamos visto entonces los métodos para calcular entonces estas distancias, o sea, los árboles basados en distancias. Habíamos visto el método de UPGMA y de vecinos cercanos para construir el árbol. ¿Ya? Habíamos quedado en esta parte, que tenemos que para construir un árbol tenemos que usar las distancias y luego evaluar o interpretar los resultados de este árbol. ¿Cómo calculamos las distancias? Habíamos visto esta función que era dis.dna, que con la función help lo que pueden hacer es ver de qué se trata esta función, que básicamente lo que hace es calcular las distancias por pares, ¿ya? Y para esto creamos entonces esta matriz D, ¿ya? Y que el resultado de esta matriz va a estar almacenado en el objeto D. ¿Ya? Ahí está nuestra matriz. Solamente por No se efecto ve de... su R. ¿No se ve mi R? No, se ve las instrucciones. Pantalla, Sí, se ve el HTML solamente. en vez de compartir la aplicación. Yo les compartí mi RStudio. A ver. Ya que ambas se llamaban RStudio. Ya, ahora sí. Ahora pueden ver mi pantalla del RStudio. Sí, Ahora sí, profe. Bacán, gracias. Ya, entonces usamos esta función de dis.dna y guardamos el resultado de esta matriz en el objeto D. El objeto D, como pueden ver acá, la Profe, matriz, dime. creo que hay compañeros en la sala de espera. Vamos. Claro, entonces, gracias. De nada. Entonces, ya tenemos esta matriz, ya que por efectos de la pantalla que es tan pequeña no se puede ver completa, pero imagínense todo la matriz, cada celda va a ser entonces la distancia entre cada cepa o taxón. Y luego para poder visualizar de alguna forma estas distancias, usamos esta función de table.paint. Ustedes pueden usar otras funciones, no solamente esta, hay otras que uno le permiten graficar matrices y uno le puede ir cambiando los colores, por ejemplo, etcétera, que también se pueden hacer en ggplot con este paquete que yo les he enseñado. Bueno, y acá habíamos quedado en la última clase de que había que pasar primero al objeto de a matriz y luego a data frames, ¿ya? Y luego graficarlo con esta función. Lo que generamos con esta función es visualizar nuestra matriz y ver de que los puntos que son más oscuros son los que son más distantes entre sí. Entonces aquí podemos ver una estructura en nuestros datos. Voy a correr un poquito mejor esto. ¿Ya? Vemos una estructura en nuestros datos, vemos que hay cepas que son más cercanas entre sí que otras, ¿ya? Entonces, esto es una forma, un paso preliminar para poder ver cómo
cómo funcionan nuestras distancias, si están funcionando bien o si encontramos que hay zonas que son muy disímiles que otras. Ya, solamente para efectos de visualización. Bueno, entonces, acá entonces la idea es comenzar a ver patrones en los datos. Comenzamos a ver patrones, por ejemplo, con la función dis.dna, lo que se quiere hacer es calcular entonces estas distancias por pares de ADN o de los taxones que se están evaluando. Bueno, el modelo que se utilizó entonces es el TN93, que es el tipo de modelo evolutivo que estamos utilizando en este caso. Como ustedes vieron la semana pasada, habían varios modelos evolutivos que uno podía seguir. ¿Están haciendo preguntas? Ah, ya, están viendo lo de las librerías. Ya, entonces, me pierdo un poco. Entonces lo que ve esto es, entonces, ver las diferencias entre las tasas de transición y las frecuencias de base heterogénea y la variación que tienen las tasas de sustituciones en el mismo sitio. En la primera clase que dimos de filogenia, ahí le expliqué cuáles eran las transiciones y las sustituciones. Entonces, podemos entonces utilizar este modelo como una buena aproximación en este caso. Los colores más oscuros, como les comentaba, indican las distancias más grandes. ¿Ya? Entonces, y las distancias que son más cortitas, más cercanas, son en tonalidades más blancas y grises. ¿Ya? Ahora nos toca construir nuestro árbol filogenético, y entonces que nos va a dar una mejor explicación de las relaciones evolutivas dentro de los taxones que estamos evaluando, o sea, dentro de las cepas. En la figura 1, entonces muestra que hay una tendencia a algún tipo de patrón. Entonces, habían unas que tenían una distancia mayor que otras, pero entonces es difícil interpretar tan bien o sacar tantas conclusiones a partir de esa imagen. Entonces, por eso creo que un árbol es la mejor representación entonces de las relaciones evolutivas. Ya, entonces tenemos, por ejemplo, acá tenemos 3 enfoques para poder construir el R, o sea, los árboles filogenéticos. Tenemos la función NJ, que es el algoritmo típico de vecinos cercanos, que lo vimos en la clase pasada. Ya, ahí se respondieron. También tenemos el BioNJ, que es como una mejor versión del NJ, y tenemos HClust, que lo que hace, este viene de otro paquete en DR, que es STAT, a diferencia de los otros dos que vienen de APE. Y lo que hace es hacer un clustering o un agrupamiento jerárquico. Aquí incluyen los métodos de UPGMA, entre otros. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, entonces, a partir de nuestra matriz de distancia, tenemos que llamar entonces estos métodos de construcción del árbol. En este caso, el primero que vamos a utilizar es el NJ, ¿ya? Entonces, lo que hacemos es llamar a la función NJ, y dentro de NJ ponemos la matriz de distancia que vamos a utilizar, que es nuestro input, que es el input que recibe esa función. Y el resultado de esto lo vamos a almacenar en otro objeto llamado tree, en este caso. Entonces, si ejecutamos esto, no me mostró ningún mensaje de error, ningún warning, nada. Entonces, quiere decir que funcionó bien. Y si nosotros hacemos un class de este objeto, ¿ya? Se demora un poquito, pero aquí debería decirme que es un objeto tipo árbol.
¿ya? Un objeto tipo de filo, ¿ya? Todos los árboles van a tener o la mayoría dependiendo del algoritmo, pero la mayoría va a tener este tipo, ¿ya? Para poder ver entonces, organizar la estructura, creo que hay otra pregunta. Ya. Bueno, entonces, para poder entonces reorganizar la estructura de este árbol, entonces podemos usar esta función para que se vea de una forma como escalonado. Pues vemos su estructura y acá nos muestra, en este caso, que el objeto tree tiene 80 hojas y 78 nodos internos. Ya ustedes también ya saben lo que significa eso, y que las etiquetas de las hojas tienen estos nombres, que son los identificadores de las secuencias. Entonces, cada vez que quisiéramos mostrar entonces a qué corresponde cada hoja, tenemos que mostrar estas etiquetas. ¿Ya? Y si queremos graficarlo, es fácil de graficar, usamos la función plot, que lo que hace es graficar, lo pueden usar para muchas cosas, pero en este caso lo podemos usar de esta forma para graficar árboles, pero también puede graficar, por ejemplo, puntos, gráficos de barra, gráficos de punto, gráficos de línea, etc. Es muy completa esta función. Ya, y aquí me muestra cómo es la reorganización que se hizo con el árbol. Si se dan cuenta, entonces aquí muestra grupos de secuencia en este caso, donde en cada rama significa que están más cercanos evolutivamente. ¿Ya? Por ejemplo, todas las que están en esta rama están más cercanas evolutivamente al compararla, por ejemplo, estas con las que están acá al final. ¿Ya? Bien, hubo un proceso evolutivo de bifurcación en algún momento y ya lograron tal diferenciación que ya están muy lejanos evolutivamente. Pero en cambio estas, las que comparten, por ejemplo, una rama, significa que están muy cercanos evolutivamente. ¿Ya? Entonces aquí obtuvimos nuestro primer árbol utilizando el modelo de NJ de los vecinos cercanos. Y acá en las hojas ustedes ven las etiquetas de cada secuencia. ¿Hay una pregunta asociada a esto? Ya, bueno, si tienen preguntas asociadas a la clase, ahí me dicen por voz. Profe, Dime. ahí en la primera rama del árbol, Esta. sí, esa, porque Ujú. hay unas especies que están como pegadas a la línea Ah, y no, no pero tienen... como pegada a la línea, sin tanto un ancho variable. Sí, Sí, es que eso depende del algoritmo porque eso te indica la distancia. También es una medida ah, de ya. distancia. En algunos casos es medida de distancia o en algunos casos también es medida de tiempo. O cuántos cambios ocurrieron, depende del tipo de árbol. Ah, ya Pero entiendo. este es un árbol muy Gracias. simple, sí. Hay otros que uno puede forzar a que la distancia entre cada ramita sean iguales, ¿ya? Pero hay algunos casos en que hay información que puede ser mostrada en el tamaño de esas ramitas, en el largo. ¿Ya? Y también podemos usar el método de hclast, que lo que hace es utilizar por debajo el método de UPGMA, de agrupamiento, que es una técnica de clustering, ¿ya? Y vamos a usar este.
y luego graficar entonces nuestro árbol generado con este método. Mira, y aquí te entrega otra forma de visualizarle y te lo entrega jerárquicamente, por eso te lo entrega desde lo más simple hacia lo más complejo, donde están todas las ramificaciones, donde aquí la altura también significa distancias, ¿ya? Y por eso también es jerárquico, porque como les decía, empieza de la parte más sencilla hasta la parte más compleja. Y te entrega todas las relaciones de quién va con quién. Por ejemplo, aquí ya vemos que existen dos ramas grandes, bueno, depende de la distancia. Si lo vemos desde este punto, por ejemplo, desde este punto, entre el 0,2 y el 0,4, ahí podríamos ver fácilmente que existen tres grandes grupos. Este y este. Pero si lo vemos desde el 0,4, vemos que solamente existen dos. Entonces, todo depende desde dónde se está mirando el árbol. O, por ejemplo, si lo vemos acá en este punto entre el 0 y el 0,02, vemos que ahí sí que podemos encontrar muchos más grupos, ¿ya? De las secuencias, de la cepa que estamos analizando. Uno podría también colorear, por ejemplo, todos los que tengan este grupo, colorearlo de alguna forma, y así se notan mejor las diferencias y el agrupamiento. ¿Ya? Ya, entonces aquí las preguntas típicas que uno se puede hacer es, ¿cómo podemos comparar los árboles que generamos? O si existe algún otro que es mejor, por ejemplo, ¿cuál es el mejor? Bueno, los dos árboles que creamos anteriormente muestran tipos más simples de árboles, pero también pueden agregarse anotaciones, otras etiquetas y colores como le había comentado para poder interpretarlo de una mejor forma. Por ejemplo, todas las que sean de un año en particular, por ejemplo del 98, podemos colorear por año de muestreo. ¿Ya? Entonces quizá ahí podamos ver alguna relación interesante por año de muestreo. ¿Profe? Dime. ¿Alguien hizo una pregunta? Ay, sí, creo que me había silenciado. Sí. La pregunta era ¿qué significa sex cuando plotea? El Ah, el set es tamaño. X. Sí, el sex es el tamaño de las letras que uno podría graficarlo, en este caso. Y cuando hace el H cluster members igual null, ¿qué significaba? Eso podríamos revisarlo en el help. Ah, ya. Hagamos el help. Help de H. Ay, me lo cambio. Siempre cuando no sepan algo, tienen que buscarlo en su documentación. Ahí es lo más probable que podamos encontrar su definición o cómo utilizarlo. Ya. Ya, ahora sí. Entonces ahora me dice que es una función de un clustering jerárquico y que lo que hace es encontrar un set encuentra las diferencias a través de medidas de distancia. Acá muestra el parámetro que estábamos buscando era members, ¿cierto? Acá. Sí. Es un vector con el tamaño de D. Ah, ya, este lo que tiene es un vector con los nombres de los taxones o las cepas que se están analizando, pero en este caso no es necesario porque lo tenemos en las columnas. A veces hay matrices que no tienen los nombres, entonces uno tiene que dárselo por separado. Y para mayor detalle puedes revisar acá, esta parte. Gracias. Ya. Bueno, entonces graficamos nuestro árbol
y tenemos nuestro árbol, utilizando el clustering jerárquico. Luego, entonces, ya, ¿cómo podemos compararlo? Entonces, lo más sencillo es poder agregarle más información a nuestros árboles, para hacerlo más fácil, hacer más fácil la interpretación. Podemos, por ejemplo, usar los colores para representar los diferentes años. Podemos usar, por ejemplo, la función plot y con el parámetro de showTip false. Eso hace que las etiquetas tengan un cambio. Veamos el cambio que se genera. Ya, ¿cuál es el cambio que se generó utilizando ese parámetro? Bueno, fácilmente uno puede ver que las etiquetas no son exhibidas, solamente tenemos las ramificaciones, pero no sabemos a qué corresponden esas ramificaciones. Ya. Podemos agregar un título con la función title. Podemos agregar también una paleta de colores, por ejemplo, utilizando esta función. Le decimos que queremos utilizar estos colores en nuestro gráfico, rojo, amarillo, verde y azul, y uno guarda este vector de colores. Acá. ¿Ya? Y luego uno puede entonces agregarle una anotación. En este caso, en este caso estamos utilizando el archivo de anot, que lo que tenía eran los años, ¿se acuerdan? Teníamos los IDs, que son los identificadores, también tenemos el año y también otra pequeña descripción del lugar de donde proviene. Entonces acá lo que queremos hacer es graficar los años. Me dio un error. Profe, yo copié entero todo lo que estaba y me salió bien. Porque salió Así bien. que- Sí, a ver, déjame sacar este espacio. Ahora sí. Ahora sí. Uy, borré. Ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces ahora sí me agregó el título y me agregó unas casillas de colores, y los colores indican en este caso los años. Aquí está la leyenda. Entonces aquí vemos que también hay un agrupamiento importante por el año donde se muestreó nuestras cepas. Por ejemplo, acá tenemos los que fueron muestreados en el 2010. Acá tenemos una mezcla entre 2000, bueno, aquí solamente la mayoría son 2005 y acá tenemos otras ramitas pequeñas que fueron en el 2000. Y acá arriba son los del 90 y 95. Tiene una pregunta. Ya. Entonces, esta es una forma de poder agregarle otra información, no solamente mostrar los IDs, sino que también, por ejemplo, mostrar los años o mostrar las ubicaciones de dónde fueron muestreadas, etc. Entonces, toda la información que uno tiene como anotación puede utilizarla para enriquecer los árboles. ¿Ya? Bueno, las nuevas funciones que utilizamos en este caso era para crear una nueva paleta de colores. Esta función es muy útil, sobre todo cuando uno uno tiene que crear nuevas colores y varios colores. Ya. El otro, por ejemplo, tenemos también el de agregar etiquetas o nodos a los árboles mediante la función tipLabels.
la otra función es traducir colores traducir variables a una escala de colores, etc. El árbol también es fácil de leer con una codificación de colores bien definida, por ejemplo, que sean muy diferentes. ¿Qué otra cosa? Ahora vamos a volver a dibujar nuestro árbol y vamos a ver qué diferencia hacemos. ¿Cuál es la principal diferencia de este árbol? Sale que no tiene raíz en el título. Muy bien, lo pudieron capturar. Muy bien, es un árbol sin raíz, sin estructura jerárquica. ¿Ya? Entonces, dependiendo mucho también del origen de los datos, uno también puede elegir qué tipo de árbol va a graficar. Igual de esta forma, igual uno puede identificar grupos, pero te queda mucho más claro con la otra forma, con un árbol ya enraizado, y depende mucho del tiempo de los datos, el tiempo de que uno tiene los datos. ¿Ya? Bueno, podemos hacer un árbol con raíz, entonces, donde los que están cerca de la raíz son las relaciones evolutivas más antiguas. Ya, aquí te lo está mostrando, también con la escala, ya, y también te entrega los años. Pero en vez de mostrarte los años, lo que hace es mostrarte los labels. ¿Ya? Los labels y además te lo encuadrilla con colores, con los colores que ya habíamos definido. Y eso lo hace con las funciones que ya habíamos visto, que era de tip labels. También le decimos, por ejemplo, los años para la leyenda. Y también otras funciones que para poder hacerlo entonces con una raíz, utilizar la función root. Luego en el paso 3 para crear estos árboles, debido a que hay tantos algoritmos diferentes para poder elegir y construir entonces nuestros árboles, debemos asegurarnos que el que elegimos sea apropiado para nuestro conjunto de datos. Siempre eso es muy importante. Y para eso tenemos que utilizar una matriz de distancia, que es la original que hemos estado trabajando, que es la D. Y vamos a hacer entonces aquí unos cálculos sencillos para realmente elegir el método que mejor se ajuste a nuestros datos. Entonces lo que hacemos es transformar nuestra matriz a un vector, ¿ya? Y tenemos entonces, tenemos que ver primero que sabemos que el D era una matriz, y ahora tenemos que saber que tiene tri2, que también es otro árbol que habíamos creado, tiene las mismas relaciones, ¿ya? Y luego lo graficamos esta relación entre X e Y, ¿ya? Vemos aquí lo que estamos haciendo es básicamente encontrar como una correlación entre la matriz de distancia y lo que resultó de nuestro árbol, ¿ya? Transformamos nuestro árbol a un vector y ahí con eso hacemos una comparación. ¿Qué tan parecidos son lo que resultó el gráfico del árbol con la matriz de distancia? Entonces aquí la pregunta ¿es nuestro árbol de vecinos cercanos apropiado? Y tal parece, aquí están los pares de distancia en el árbol, entonces, y aquí están los originales pares de distancia, que son los que están en nuestra matriz D, y acá están los pares de distancia, los que resultaron en nuestro árbol. Y vemos una correlación bastante alta entre lo que observamos en el árbol con lo que observamos en nuestra matriz de distancia. Y al calcular la correlación, vemos que también tenemos una correlación bastante alta.
Bueno, esta función lo que hace es calcular la distancia de las puntas de los árboles, entonces cada ramita entonces va calculando la distancia entre ellas, y así entonces podemos hacer un gráfico de QQ, que son este tipo de gráfico, para ver las distancias. Para un árbol de vecinos cercanos, parece que esta aproximación fue bastante buena para nuestros datos, ¿ya? Entonces también podemos hacer lo mismo, pero... ¿Cómo? Perdón por interrumpir, profe, pero sabe que la reunión se va a acabar en 4 minutos. Sí, ahí yo creo que voy a tener que armar otro Zoom, o a ver cuánto me queda de la clase, o me queda por lo menos... Sí, ahí yo voy a armar otro Zoom y se lo subo, Ya. porque me quedan como unos 10 minutos más. Ya. ¿Dónde habíamos quedado? Aquí. Un poquito más arriba. Aquí. Ya, entonces esta función lo que hacía entonces era calcular la distancia en la ramita de los árboles. Y ahora podemos hacer este mismo experimento para ver la relación entre lo que obtuvimos en nuestro árbol con la matriz de distancia, pero para el método de clustering jerárquico. Y acá no nos dio tan buenos resultados este tipo de enfoque, ¿ya? Y si vemos la correlación, nos da un poco más baja que el otro. Entonces, esta es una forma de poder ir seleccionando entonces cuáles son los mejores enfoques para nuestro problema. Y entonces, si graficamos nuestro árbol, que es nuestro árbol con UPGMA, obtenemos esto. ¿Ya? Pero vemos que nuestra correlación no era tan alta, entonces, fíjense, y acá también tenemos otra diferencia importante, que todas las ramitas tienen en la mayoría una distancia parecida, y que era el tipo de árbol ultraparamétrico. ¿Se acuerdan que en la clase 1 yo le mostré que había como 3 tipos de árboles? Uno que mostraba la distancia evolutiva, otro mostraba el tiempo, y otros que no tenían... bueno, ahora creo que se va a acabar la clase. Así que les Hagamos voy a, otra, profe. les voy a mandar un nuevo link, ¿ya? Súper. Ya, denme unos 5 minutos, sí, para guardar la clase que quedó grabada, y también se la subo, y luego subo la siguiente versión. Ya, nos vemos en un ratito. Gracias. Ya.